La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El 10 de junio de 1940, la Italia de Benito Mussolini declaró la guerra al Reino Unido y a Francia. En aquel momento, el ejército francés se encontraba ya en plena retirada tras la invasión alemana que había comenzado solo un mes antes. El Reino Unido, por su parte, se encontraba totalmente sobrepasado por las circunstancias. Había tenido que salir huyendo del continente, repatriando a toda prisa a su contingente en Dunkerque y se preparaba para resistir el ataque final alemán, que se tenía por inminente. Parecía el mejor momento para entrar en la guerra del lado del vencedor cuando ésta se encontraba ya prácticamente decidida. Que Italia tomase partido no afectaba demasiado a los aliados en Europa Occidental. Francia se encontraba ya casi derrotada y Gran Bretaña quedaba muy lejos de Italia. Pero sí habría un nuevo teatro de operaciones en el Mediterráneo, los Balcanes y el norte de África. En aquella época el continente africano se encontraba colonizado en su práctica totalidad por potencias europeas. En la costa africana del Mediterráneo convivían 4 potencias: el Reino Unido en Egipto, Italia en Libia, Francia en Túnez y Argelia y España en la zona septentrional de Marruecos. Libia se convertía así en el principal bastión del eje en el norte de África. La Argelia francesa y el protectorado de Túnez se mantuvieron leales al gobierno de Vichy, presidido por el mariscal Pétain, y el protectorado español en Marruecos dependía de un régimen, el de Francisco Franco, claramente afín al Tercer Reich. Solo quedaba Egipto del lado aliado. Egipto era un reino independiente, al menos sobre el papel, desde el año 1922. El rey Farouk se había declarado neutral al empezar la contienda, pero el Reino Unido controlaba el Canal de Suez desde su misma construcción, por lo que su influencia era decisiva en la política egipcia. Contemplando cómo había quedado el mapa, los estrategas alemanes pronto advirtieron que con la retaguardia cubierta, es decir, con Túnez y Argelia en manos del eje, en manos de la Francia de Vichy, si una ofensiva lo suficientemente vigorosa avanzaba desde Libia hasta Egipto, podían cortar de cuajo el contacto del Reino Unido con la India y sus colonias de Extremo Oriente. Sería esa una contribución decisiva que, combinada con el control del estrecho de Gibraltar y de islas como Malta o Creta, sacaría a la Royal Navy del Mediterráneo, estrangulando así la economía británica. Este fue el origen de uno de los teatros de operaciones más duros de la Segunda Guerra Mundial, la campaña del norte de África, una campaña en la que se enfrentaron alemanes e italianos por un lado contra los británicos en el otro, en batallas míticas bajo el sol abrasador del desierto del Sáhara, como el sitio de Tobruk o las 2 batallas del Alamein, que tuvieron lugar en 1942. Winston Churchill lo consideró desde el principio como un frente prioritario, sabedor de la importancia que el Canal de Suez tenía para la supervivencia de la metrópoli. Envió efectivos desde Gran Bretaña y desde todo el imperio, incluyendo remotas colonias como la India, Australia o Nueva Zelanda. A su frente colocó al general de infantería Bernard Montgomery, un veterano de la Primera Guerra Mundial. Para reforzar a los italianos, Adolf Hitler envió a un cuerpo expedicionario de unos 100.000 hombres llamado Afrika Korps, al mando de Erwin Rommel, uno de sus mejores generales que ya había participado en las campañas de Polonia y Francia. Tanto Montgomery como Rommel imprimieron su personalísimo sello a toda la campaña del norte de África. Trataron de hacer una guerra limpia y caballerosa en la que, en líneas generales, se respetó a la población civil. Es por ello que los historiadores la conocen como la guerra sin odio, y esto mismo es lo que vamos a ver hoy con más detalle en la Contrahistoria. El 10 de mayo de 1940, la Wehrmacht alemana saltó sobre Francia, en lo que el alto mando del ejército dio en llamar Westfeldzug, es decir, la campaña del oeste. La de Polonia la llamaron Polenfeldzug, es decir, la campaña de Polonia. Pero como en el oeste tenían previsto no solo invadir Francia, sino también Bélgica, Luxemburgo, Holanda, luego tenían pensado también que eso continuase hacia el Reino Unido, pues se quedaron con lo de West, es decir, el oeste. Bien, Alemania y Francia llevaban ya casi 7 meses en guerra,
desde principios de septiembre de 1939, pero el frente se había mantenido estable y en calma, o en relativa calma, en lo que bautizaron como Guerra de Broma, en francés Drôle de Guerre o Sitzkrieg en alemán, que significa guerra sentada. Estaban mirándose mutuamente, hubo alguna que otra escaramuza, pero no hubo grandes batallas, no hubo ninguna batalla de ningún tipo durante esos meses. Alemania estaba en aquel momento ocupada con Polonia y luego ya se ocupó con la llegada de la primavera de 1940 con Dinamarca y con Noruega. Y en Francia no se sentían preparados para cruzar el Rin y atacar. La campaña de Francia fue por lo demás algo muy rápido, mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera previsto antes de que empezase. Creo que se sorprendió hasta los propios alemanes lo rápido que se habían hecho con Francia. Los alemanes avanzaron por Bélgica y por Holanda, como habían hecho en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial solo avanzaron por Bélgica, pero hicieron una operación en ese aspecto parecida, obligando al cuerpo expedicionario británico, que se había trasladado al continente, a replegarse, embarcando de vuelta para Gran Bretaña desde Dunkerque. Hice hace unos años una contrahistoria sobre esto mismo, sobre cómo los británicos tuvieron que salir corriendo de Dunkerque a principios de junio de 1940. Todo lo hicieron a la carrera porque el ejército alemán era una apisonadora imposible de detener en aquel momento. Un mes después estaba ya más que claro que Francia tendría que rendirse. Era una cuestión de días, semanas como mucho. Lo haría finalmente en los últimos días de junio del año 1940. El día 22 de ese mes se firmó el armisticio en el bosque de Compiègne, concretamente en el mismo vagón en el que se había firmado la rendición alemana de la Primera Guerra Mundial. Hitler se empeñó en que fuese en ese mismo vagón, lo tenían en un museo los franceses al parecer y tuvieron que traerlo desde París para que colocarlo en un claro de ese bosque para que fuese Hitler en persona a recibir la rendición del ejército francés. Quería quitarse de esta manera la espina de la humillación de la Primera Guerra Mundial. Pues bien, unos días antes, el 10 de junio, en Italia, Benito Mussolini pensó que aquel era el momento idóneo para entrar en la guerra antes de que ésta terminase. Se pensaba que iba a ser ya una cosa muy rápida, que no pasaría del verano. Si habían conseguido acabar con Francia, un país tan grande y tan poderoso, en apenas 4 o 5 semanas, pues el Reino Unido no duraría mucho más, a lo sumo 2 meses. Es decir, para el mes de septiembre, un año después de empezada la contienda, habría acabado con una victoria absoluta por parte de Alemania. Los italianos querían su parte del botín y claro, vieron que solo podrían reclamarla si declaraban oficialmente la guerra a Francia y al Reino Unido, cosa que no habían hecho en el mes de septiembre de 1939. Aquello de Polonia les pillaba un poco lejos y tampoco pensaban que el asunto les salpicaba directamente. Además, Mussolini prefirió ser cauto y antes de meterse en líos, no fuese a ser que Hitler fracasase en Polonia, pero al ver cómo lo de Polonia lo resolvió rápido, luego ya en el mes de abril vio cómo invadió Dinamarca y Noruega con poca resistencia, Dinamarca sin apenas resistencia, y luego ya cuando tuvo delante de sus narices lo de Francia, dijo, este tipo es algo así como un superhombre, me siento muy afortunado de ser su aliado porque ahora me dejará entrar al final de la guerra, pegar 4 tiros y apuntarme en el carro de los vencedores. Bien, desde ese momento, aunque apoyaba a Alemania desde el principio de la guerra, el 3 de septiembre de 1939, Hitler y Mussolini eran aliados desde los años 30 y evidentemente pues la apoyaban. Se encontraba Mussolini en un estado de no beligerancia. Eso de no beligerancia era un término que se inventó en aquel entonces, era una suerte de limbo entre la neutralidad y el estado de guerra. Ante una guerra un estado puede permanecer neutral, no estoy ni con unos ni con los otros, comercio con ambos, tengo relaciones diplomáticas con ambos, pero no estoy con ninguno de los dos. Bien, esto se había visto mucho en la Primera Guerra Mundial. Hubo algunos países europeos como España o como Suecia, por ejemplo, que no entraron en la guerra y que permanecieron neutrales. Dentro de ambos países había facciones más pro-alemanas y facciones más pro-británicas o pro-francesas, pero el Estado se mantuvo en una exquisita neutralidad. Bien, en la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo, una serie de estados que decidieron no entrar. Suecia, de nuevo, declaró su neutralidad. En el caso de Italia, lo que hizo fue declarar la no beligerancia, que era una cosa un tanto extraña, pero significaba que al menos no tomaba partido de las operaciones militares. Estaba del lado de Alemania, pero de aquella manera. Estaba
en ese limbo extraño. Bueno, 2 días más tarde, Francisco Franco, que había permanecido neutral al principio de la guerra en 1939, anunció 2 días más tarde de que Italia entrase en la guerra, el 12 de junio exactamente. Pues Franco, que ya digo, se había declarado neutral, anunció que la posición de España pasaba a la de no beligerancia. Eso le dejaba en condiciones de declarar la guerra cuando creyese oportuno, como había hecho Mussolini. Franco nunca daría ese paso porque primero no alcanzó un acuerdo satisfactorio con Hitler en su reunión de Endaya, que tuvo lugar ese mismo año, en 1940, y luego porque ya más tarde, unos meses más tarde, la suerte se volvió contra los alemanes, obligando a Franco a replantearse el asunto y volver a la neutralidad. Esto lo traté también en una contrahistoria de hace ya pues tranquilamente un par de años, la tenéis en el archivo, sobre España y la Segunda Guerra Mundial. Bien, Italia, a diferencia de España, sí que tenía ya suscrito un acuerdo con los alemanes, lo habían hablado antes para entrar en la guerra. Su área de expansión sería el Mediterráneo, los Balcanes y el norte de África. En esos territorios Mussolini podría construir un imperio. Le permitiría, de hecho, levantar el nuevo imperio romano, del que tanto hablaba la propaganda fascista. Lo hablamos aquí hace unas semanas con Aitor en aquel programa que dedicamos a la Italia fascista. Bien, era un artefacto propagandístico del imperio romano, absurdo y anacrónico, pero bueno, la propaganda del régimen fascista lo empleaba bastante a menudo. Bien, tenía en este momento una oportunidad de oro para al menos revivir parte del imperio romano. Grecia, el norte de África, Egipto, Libia ya estaba en manos italianas desde el siglo anterior, parte de los Balcanes. Era una ocasión que no se iban a encontrar los italianos en otra igual en muchísimo tiempo. Tenían que aprovechar como fuese. De hecho, la expansión italiana por los Balcanes había comenzado un año antes, en abril de 1939, unos meses antes de que comenzase la Guerra Mundial, cuando Mussolini ordenó que se invadiese Albania. Fue una cosa rapidísima y con muy pocas bajas. En 5 días el país quedó completamente ocupado. Tampoco es que Albania sea muy grande, pero si hubieran ofrecido resistencia, Albania es un país muy montañoso, así que resistir ahí es relativamente fácil. Los albaneses no le pusieron demasiadas pegas a los italianos. Se convirtió, de hecho, después de esos 5 días, en un protectorado italiano. Los albaneses, como digo, no pusieron apenas resistencia. Fue el propio parlamento albanés el que depuso al rey Itzhak, que no era, al parecer, muy popular. Las potencias occidentales no intervinieron en esto de Albania, porque consideraban la cuestión albanesa como algo menor, un asuntillo regional entre italianos y albaneses. Albania realmente no le importaba a nadie, y menos con lo caliente que estaba todo el ambiente político en la Europa de principios de 1939. Se acababa de anexionar Bohemia, Hitler, habían tenido los acuerdos de Múnich unos meses antes, tenían miedo de que efectivamente empezase la guerra por cualquier cosa, y además temían enfurecer a Mussolini si se ponían muy bravos con él. Mussolini había sacado a Italia de la Sociedad de Naciones en 1937, por lo tanto ni siquiera le podían abroncar a su embajador en Ginebra a la cara. La Sociedad de Naciones ya hacía aguas por los 4 costados. Hice, por cierto, una contrahistoria hace ya bastante tiempo sobre la Sociedad de Naciones, y que no querían enfadar a Mussolini, a Hitler también, por asociación y precipitar de esa manera la guerra. Así que el asunto de Albania, y viendo que los albaneses tampoco ofrecían resistencia, pues se quedó ahí. La fácil victoria en Albania envalentonó a Mussolini. Claro, si le había costado solo 5 días apoderarse de un país entero y convertirlo en un protectorado, le costaría, pensó él, solo un poquito más hacer lo propio con Grecia, que solo ya era un país más grande y sobre todo mucho más prestigioso. Eso en Europa, claro. En África podía unir sus colonias de Libia y Abisinia, y la última, la más lejana de todas, que era Somalia, podía, que ya las había unido. Eritrea, Abisinia lo había invadido unos años antes, tenían toda esa zona, toda esa parte del África italiana, ahí había empezado a construir el imperio, y luego Libia, que había sido concedida a los italianos en el Congreso de Berlín en 1884. Bien, pues miró en el mapa y vio que podía unir sus colonias entre Libia y Abisinia, anexionándose a Egipto y Sudán. Eso alumbraría un imperio africano de grandes dimensiones, que poco tendría que envidiar al francés de la misma época. Casi todo el Valle del Nilo quedaría en manos de Italia si llegaban a conseguir algo así, y se podría caminar
Por poder se podría, otra cosa es que alguien estuviese dispuesto a hacerlo, desde las costas del Mediterráneo hasta las del Océano Índico, sin salir de territorio italiano. Parecía muy apetitoso, más para un país que tenía una historia como Estado independiente muy corta y que por lo tanto había llegado tarde a la colonización, y era una ocasión de recuperar el tiempo perdido. Bien, pues les pareció muy apetitoso, y lo mejor es que parecía al alcance de la mano. La potencia europea dominante en aquella época, en esa parte del mundo, era el Reino Unido, que controlaba directamente Sudán desde el siglo XIX e indirectamente Egipto. Los británicos además estaban especialmente ocupados en aquel momento, en el verano de 1940. Estaban muy entretenidos defendiendo su propio país, la metrópoli, de los ataques de la Luftwaffe. Y aunque disponían de bases bien pertrechadas y armadas en el Mediterráneo, como por ejemplo Malta o Gibraltar o presencia en la isla de Chipre, aquella expansión sería una campaña eminentemente terrestre, pero que tendría consecuencias navales directas. Si los italianos se hacían con Egipto, significaba, y con el delta del Nilo y el valle del Nilo, significaba que se hacían también con el canal de Suez. Y esto rompería el cordón umbilical que mantenía unida Gran Bretaña con la India. Bueno, con la India y con todas sus colonias de Extremo Oriente, la ciudad de Hong Kong, Malasia y, por supuesto, Australia y Nueva Zelanda. Para los alemanes esto era una gran noticia, que algo así llegase a suceder, que un aliado suyo tan cercano llegase a controlar el canal de Suez, por lo que animaron a Mussolini a avanzar por el norte de África. Una guerra que además parecía fácil, porque no era mucho lo que los británicos tenían sobre el terreno en aquel momento. Egipto no era propiamente en 1940 una colonia británica, tampoco un protectorado, cosa que había sido años antes. Era ya un país independiente, era un reino con su propio gobierno, aunque eso sí, era independiente sobre el papel, pero en la realidad muy dependiente del Reino Unido, especialmente en cuestiones relativas a la defensa. Cabía la posibilidad de que a estos egipcios recién independizados, se habían independizado 20 años antes, en 1922, 18 años antes, pues que a los egipcios, empezando por el propio rey Farouk, estos asuntillos internos entre europeos no les quitasen el sueño y que no les preocupase lo más mínimo cambiar de amo. En Londres advirtieron el peligro a la primera y cursaron órdenes a los destacamentos en Egipto que tenían para que tomaran medidas defensivas, pero evitando en lo posible la provocación, tanto como fuera posible, porque no estaban en posición de atacar, tan solo de defenderse. Es más, la declaración de guerra de Mussolini, aunque la esperaban en Londres, sabían que Mussolini no se iba a quedar con los brazos cruzados, y más después de una derrota tan humillante como la francesa, lo que seguramente no pensaban es que los italianos se fueran a poner en marcha en Libia tan rápidamente, que quizás sus intereses iban más por el África occidental francesa o por ciertas zonas de Francia, que por cierto el sur de parte de la Costa Azul se la anexionaron los italianos. Así que en lo que refortalecían su posición en Egipto, dieron órdenes a sus destacamentos para que se mantuviesen a la defensiva. El día 25 de junio del 40, la derrota de Francia quedó ya certificada, y esa era la señal de aviso definitiva, porque los generales querían tener las espaldas cubiertas. Es decir, que los franceses de Túnez o de Argelia no se volviesen contra ellos y les atacasen por detrás. Se había constituido en una parte de Francia, aproximadamente la mitad del país, toda la que no daba con la costa atlántica, se había constituido un nuevo estado en Francia, el Estado francés, que se le conoce comúnmente como la Francia de Vichy, porque su capital estaba en la ciudad de Vichy, y era en esencia un estado títere de Alemania, totalmente, absolutamente títere. El gobernante el jefe de ese estado, que era el mariscal Pétain, estaba a lo que decía Hitler en cada momento. Bien, pues la Francia de Vichy conservaba todo el imperio colonial francés. Había enviado, Pétain era un tipo en aquel entonces, ha pasado a la historia como un gran traidor, pero en aquel entonces era una persona muy respetada por los franceses, especialmente por los franceses de derechas y por supuesto por el ejército. Los militares franceses le tenían en muy alta estima porque era el héroe de la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial, de tal manera que desde Vichy envió telegramas para que las distintas guarniciones francesas repartidas por el imperio pues le prestasen lealtad a él y a su nuevo estado. Y eso es lo que sucedió. Bien,
si no había nada que temer, porque en Túnez y en Argelia estaban franceses, seguían los franceses, pero franceses aliados, franceses que estaban aliados al eje, podrían directamente emprender una campaña hacia el oeste, es decir, hacia Egipto. Bien, todo esto permitió que las tropas italianas que estaban acantonadas en Tripolitania, estaban dispuestas ahí para repeler un ataque francés desde Túnez, un hipotético ataque francés desde Túnez, lo que hicieron fue desplegarse en la región de Cirenaica. En Túnez tenemos dos grandes regiones naturales, una es Tripolitania, donde está Trípoli, y la otra Cirenaica, que es donde está Bengasi. Bien, pues se desplazaron hacia la Cirenaica para reforzar al 10º ejército italiano. Todo indicaba que los italianos se estaban concentrando en el área de Bengasi para lanzarse sobre Egipto. Evidentemente, pues siempre había espías e informes que les llegaban a los británicos. Al frente de las tropas británicas en Egipto se encontraba el general Archibald Wavell, que, consciente de las limitaciones que tenía en cuanto a número de efectivos y material, evitó entrar en Libia y hacer un ataque preventivo. Ordenó simplemente que se vigilase la frontera. En Roma sabían de la debilidad intrínseca de los británicos, que estaban siendo en aquel momento, estamos hablando ya del mes de julio de 1940, estaban siendo objeto de bombardeos continuos. Fue el Blitz, al que también le hice contrahistoria en su momento, ataques aéreos sistemáticos desde la costa francesa, y además en Egipto no eran especialmente fuertes, y eso los italianos lo sabían. Es decir, que tenían que atacar en ese momento, antes de que recibiesen refuerzos de otras partes del imperio. Así que el 8 de agosto Mussolini ordenó al 10º ejército que invadiese Egipto inmediatamente, pero cambió de opinión poco después. Le había dicho a Hitler que el desembarco anfibio en Gran Bretaña, la denominada Operación León Marino, era algo inminente. Vamos, que después de esos bombardeos del Blitz se sucedería inmediatamente una operación de desembarco masiva. Es decir, los alemanes desembarcarían un gran ejército en Gran Bretaña e invadirían la isla, pues como habían invadido Francia o Bélgica unos meses antes. Bien, lo que quería Hitler es que el ataque fuese sincronizado, coordinado, que los italianos atacasen en Egipto mientras los alemanes cruzaban el Canal de la Mancha, y que se hiciese a la vez. Mussolini ordenó al mariscal Graziani que esperase para dar comienzo a su invasión de Egipto, esperase a que diese comienzo a la Operación León Marino, para atacar y para ponerse en marcha. Pero la Operación León Marino nunca se llevó a cabo. Un mes más tarde, la retrasó de hecho un mes, el 8 de septiembre, un mes exacto, los italianos, que tenían ya problemas de suministro en aquel momento, cuya tropa no estaba especialmente motivada, que tenían problemas de transporte, los oficiales no estaban muy preparados. Bien, pues ese día, el 8 de septiembre, recibieron la orden de invadir Egipto al día siguiente. El plan de batalla era sencillo, era avanzar a lo largo de la carretera costera mientras las unidades blindadas cubrían su flanco derecho, el flanco que daba al desierto. Esa parte del norte de África consiste esencialmente, toda esa costa libia y la costa en Argelia, Marruecos y en Túnez es algo diferente, pero es diferente porque hay una cordillera y además hay un montón de tierra cultivable. En Libia y en Egipto no hay ningún tipo de tierra cultivable. Es la franja costera y nada, el desierto va a morir directamente en el mar Mediterráneo, la carretera, y después ya directamente pues se entra en el desierto del Sáhara, además en una zona especialmente dura y especialmente seca del desierto del Sáhara. Bien, era sencillo, era avanzar por esa carretera, mientras las unidades blindadas pues se quedaban en el flanco derecho, le quedaba el desierto para impedir que les embolsasen. Bien, para ralentizar el avance italiano, Wavell ordenó a sus tropas que hostigasen a los italianos. Como no se quería enfrentar directamente a ellos, pues que les fuesen hostigando. Se retrocedieron hasta Mersa Matruh, que está ya en Egipto, y ahí se encontraba la principal unidad de infantería británica. En el desierto estaba la 7ª división blindada, que iría directa por los acorazados italianos. El 16 de septiembre el ejército italiano ya había avanzado hasta Mactila, esto está a unos 120 kilómetros al oeste de Mersa Matruh. Allí tuvieron que detenerse por problemas de suministro, los mismos problemas que arrastraban desde que habían salido de Bengasi, de la Cirenaica. Mussolini de cualquier manera les ordenó continuar, pero carecían de suficiente combustible y de provisiones, así que Graziani
con buen tino, porque sabía que no podía seguir avanzando, porque se le iban a parar los vehículos y además no tenía con qué dar de comer en condiciones a sus propios hombres, ordenó a sus tropas atrincherarse en torno a Sidi Barrani, que es una población minúscula en la costa de Egipto ya. Levantaron los italianos campamentos fortificados de avanzada y colocaron unidades detrás del cuerpo principal de las tropas. En respuesta a la dispersión de los campamentos italianos, lo que hicieron los británicos fue planear un ataque rápido de 4 o 5 días, la llamada Operación Compás, que iba a atacar estos campamentos fortificados uno por uno. No era mucho, la verdad, lo que podían poner los británicos sobre el terreno, unos 35.000 hombres aproximadamente, pero Wavell los organizó de tal manera que fueron capaces de obligar a los italianos a retirarse de Sidi Barrani, es decir, abandonar el territorio egipcio y volver a Libia. Wavell lo que hizo fue perseguirles, agarró la carretera de vuelta y en enero ya estaba en Libia, tomó un pequeño puerto que hay allí que se llama Bardia, ya en la Libia italiana, y después se hizo con el de Tobruk, que era un puerto importante, un puerto de aguas profundas y que por lo tanto pues admitía barcos de gran calado. Tobruk resultó muy importante a la vuelta de muy poquito tiempo. Unos 40.000 italianos además fueron capturados en los dos puertos entre Bardia y Tobruk, y el resto del 10º ejército pues se retiró de manera un tanto desordenada a lo largo de la carretera de la costa hasta el puesto de La Heila, que está ya en el Golfo de Sidra. Fue una retirada muy humillante. La 7ª División Blindada Británica les fue persiguiendo por el desierto, les adelantó, y claro, más rápido evidentemente, y llegó a Bedafom antes incluso que los italianos, creo que un par de horas antes que los italianos, les esperó allí y les cortó la retirada. Mira, ya a los italianos no les quedó más remedio que presentar batalla, pero no pudieron abrirse paso, por lo que se rindieron. Los británicos destruyeron por completo al 10º Ejército italiano y se atrincheraron en el Ajeila, capturando a 130.000 prisioneros de guerra italianos. Vamos, que la campaña había sido un auténtico y absoluto fracaso. La operación que había pergeñado Mussolini meses antes había salido peor que mal. No solo no habían conseguido avanzar por Egipto, y mucho menos hacerse con Alejandría o con el delta del Nilo, y no digamos ya con el canal de Suez, sino que tenían a los británicos a tiro de piedra de Trípoli, que es donde está el Ajeila, ya digo, en el Golfo de Sidra. Mussolini lo que hizo entonces fue solicitar ayuda a sus aliados alemanes. Entre tanto, el Comando Supremo italiano envió de urgencia varias unidades motorizadas y blindadas para reforzar al ejército de Libia. Italia no se podía permitir el lujo de perderla, y mucho menos en ese momento que acababan de declarar la guerra, ¿no? Era como decirles a los británicos que no solo no estaban dispuestos a luchar, sino que además no valían para luchar. Bien, esto supondría un varapalo militar tremendo y además un balón de oxígeno para los aliados, que en aquel momento, estamos hablando todavía de 1940-41, estaban muy necesitados de este tipo de buenas noticias. Bien, este refuerzo incluía la división Ariete, por ejemplo, al mando del general Ettore Baldassari, es decir, que estaban mandando tropas de primer nivel. Entre tanto, los alemanes en Berlín accedieron a la petición de su aliado y reunieron de manera apresurada una fuerza motorizada y blindada, que empezó a llegar a Trípoli en febrero del 41. Esta fuerza expedicionaria, relativamente pequeña en comparación con lo que tenían los italianos en el lugar, denominada Afrika Korps, según parece por el propio Hitler, fue puesta bajo el mando de Erwin Rommel. Erwin Rommel era un general de blindados a quien Hitler tenía en muy alta estima, tras el papel que había hecho Rommel en la campaña de Francia, al frente de la 7ª División Panzer. Las órdenes de Rommel eran claras al respecto. Tenía que reforzar a los italianos y limitarse a eso, e impedir que los aliados avanzasen, nada más. Es decir, que entraría en combate solo cuando los aliados atacaban. En el caso de que atacasen. Si no lo hacían, no tenía que entrar en combate. Tenía que reforzar a los italianos y luego ya, pues cuando estuviese la posición en Libia bien asentada, pues verían lo que hacían. Pero entre tanto, nada más tenía que hacer eso. Hitler no quería meterse en más problemas en África porque tenía ya decidida la Operación Barbarroja, la invasión de Rusia, que daría comienzo en junio de ese mismo año. Y no quería distraer demasiadas fuerzas en un teatro de operaciones que era un tanto extraño y sobre todo lejano, como el teatro de operaciones en el norte de África. Los alemanes lo que harían era poner
tanques de última generación, lo mejorcito que tenían, y unos 100.000 hombres aproximadamente bien adiestrados, muchos de ellos con experiencia en batalla, concretamente en Polonia y en la batalla de Francia. Pero la carga principal recaería sobre los italianos, que eran muchos más en Libia y sobre todo que estaban defendiendo su propio territorio y querían llegar ellos hasta el Canal de Suez, no solo los alemanes. Los británicos tomaron nota. Y en lugar vieron, evidentemente, lo que estaban haciendo ya las potencias del eje y en lugar de seguir avanzando desde la Heila hacia Trípoli, adoptaron una postura defensiva. Churchill en aquel momento necesitaba soldados en Grecia, donde acababan de entrar los alemanes, también en ayuda de los italianos, que encadenaban una derrota tras otra en los Balcanes. Bueno, Hitler llegó a decir de los italianos que se habían esposado un cadáver, que allá donde se metían los italianos tenían que ir los alemanes en su ayuda, ¿no? Porque iban fracasando en prácticamente todos los frentes que habrían. El 13º Cuerpo Aliado en Libia se desprendió, por ejemplo, de la 7ª División Acorazada, que se replegó en el delta del Nilo. Sus mejores efectivos fueron trasladados a Grecia y se sustituyeron con reclutas recién llegados a África desde las colonias, casi todos sin experiencia y por lo general no muy bien equipados. Si el combinado italo-alemán no avanzaba desde la Tripolitania, no habría nada que temer y los aliados habían interceptado mensajes de radio que les decían eso mismo, que había llegado Rommel con un montón de soldados alemanes, con tanques de última generación, pero que no se iban a mover de allí, que se iba a quedar aquel frente pues en punto muerto hasta nuevo aviso. Bien, con eso, con unos cuantos soldados traídos de Australia o de la India, bastaría para sostener aquella línea. Pero no sucedió eso. A Rommel se le había ordenado que se mantuviera la defensiva, impidiendo que los británicos avanzasen, pero es que era demasiado tentador quedarse ahí, sabiendo que los aliados se habían quedado sin blindados, que los habían enviado de vuelta al delta del Nilo y que sus tropas de refresco eran jóvenes australianos o indios, bisoños que no habían combatido en su vida. Envió una misión de reconocimiento a la Heila en marzo del 41 y esa misma misión se convirtió ya directamente en una ofensiva. Vio que estaba la puerta abierta, en una palabra. Entre marzo y abril, los británicos tuvieron que salir a la carrera de la Heila y siguieron por la Cirenaica. La 9ª División Australiana de Infantería se dirigió entonces al puerto de Tobruk, que lo controlaban en aquel momento, y se atrincheró allí. El resto del ejército británico se retiró otros 150 kilómetros al este hasta la frontera entre Libia y Egipto. Claro, a Rommel no le quedó más remedio que poner sitio a Tobruk. Era algo inesperado y que le obligaba a dividir sus fuerzas y sobre todo a detener su avance. Una parte se quedó sitiando Tobruk, mientras el resto siguió hacia Egipto, por la costa, haciéndose con Fuerte Capuzzo, con Bardía de camino. Luego continuaron se metieron en Egipto y a finales de abril ya habían tomado Solum, que es la primera aldea egipcia que se encontraron nada más cruzar la frontera, y el paso de Halfaya, que tenía mucha importancia táctica y que estaba también ya en territorio egipcio. Rommel lo que hizo fue fortificar esas posiciones y ordenar que se pusieran inmediatamente a la defensiva. Así que se le había presentado un problema en Tobruk. Tenía que sacar a los australianos de allí. La guarnición australiana de Tobruk estaba aislada por tierra, pero continuaba recibiendo suministros y reemplazos que les entregaba la Royal Navy en viajes que hacía de carga por la noche. Las fuerzas de Rommel no tenían ni el equipo ni el entrenamiento para tomar al asalto la ciudad, que no era una ciudad de cierto tamaño, no era una ciudad pequeñita, una ciudad que además había sido previamente fortificada por los italianos. Esto creaba a Rommel dos problemas. El primero, que no le permitía avanzar, no podía seguir adelante mientras no tuviese sacado a los australianos de Tobruk. El segundo, que se le habían alargado demasiado las líneas de abastecimiento y tenía además que abastecer a los sitiadores de Tobruk. Esto por un lado, y luego por otro mantener a las tropas que estaban en Solum y en el paso de Halfaya por otro. En fin, que se le había complicado la cosa bastante. No existía tampoco la posibilidad de abastecer por mar a su ejército, ya que Tobruk, como os decía antes, era el único puerto de aguas profundas en toda esa zona. Sin Tobruk, en definitiva, la ofensiva se quedaba paralizada. Esto los aliados lo vieron y lanzaron un contraataque a pequeña escala al que denominaron Operación Brevity para sacar a alemanes e italianos del paso de Halfaya.
pero fracasó porque su ambición era muy limitada. Wavell pensó que haría falta más madera y concibió otra maniobra, la Operación Battle Axe, cuya intención era levantar el asedio de Tobruk, liberar a los australianos de la 9ª División de Infantería y retomar la iniciativa. Pero esta operación, la Battle Axe, también fracasó. El fiasco de la Operación Battle Axe sentó bastante mal en Londres. Veían que se habían atascado en una guerra lejana, que no tenían ni muchísimo menos ganado aquello, que los alemanes, a pesar de que habían tenido que paralizar el avance, estaban prácticamente íntegros. Así que Archibald Wavell fue relevado del mando y reemplazado por Claude Auchinleck, un veterano de las colonias que había combatido en Egipto durante la Primera Guerra Mundial. Precisamente este hombre, Auchinleck, había combatido para proteger el canal de Suez frente a los otomanos. Básicamente él tenía que hacer, aunque eso sí, algo más lejos, tenía que hacer lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Auchinleck toda la Primera Guerra Mundial la hizo en Oriente Medio. Conocía muy bien la región, conocía sus gentes mucho mejor, de hecho, que Rommel, que no había estado en África en su vida antes de ir allí. Auchinleck lo que hizo fue pedir refuerzos a Londres, que se los concedió, consciente del peligro que significaba tener a los alemanes a solo 500 kilómetros de Alejandría. Bueno, de Alejandría y del delta del Nilo. Y después del delta del Nilo está el canal de Suez. Se constituyó entonces, todo a instancias de Auchinleck, el 8º ejército aliado, compuesto por británico, exactamente, compuesto por unidades llegadas desde Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, la India, Sudáfrica y Sudán. También había una brigada de franceses libres, pequeñita. Bien, el 8º ejército se estrenó con una ofensiva, la Operación Crusader, en noviembre del 41, que consiguió levantar el asedio a Tobruk y poner a las fuerzas del eje en desbandada. En enero de 1942 el frente estaba de nuevamente en el Ajeila, estaba de nuevo allí. Es decir, toda esta primera gran ofensiva de Rommel no había servido de gran cosa. Tras recibir suministros y refuerzos desde Trípoli, tened en cuenta que la primera de las ofensivas de Rommel había sido un tanto improvisada, sobre la marcha. Él había visto que los británicos no estaban bien defendidos y tiró para adelante. Esta vez volvió, se reforzó y atacó de nuevo, derrotando a los aliados en la batalla de Gazala en el mes de julio, y se hizo esta vez con Tobruk. Evitó que los británicos la retomasen. El empuje italo-alemán era de tal calibre, que obligaron a retroceder al 8º ejército británico más allá de la frontera egipcia. Este era el tipo de guerra que quería hacer Rommel, el que le gustaba. Algo rápido, que no dejase al enemigo muchas opciones, que no le dejase tiempo para pensar ni posibilidad de reagruparse. Vamos, lo mismo, exactamente lo mismo que habían hecho en Polonia en 1939 o en Francia en 1940, y que en la primera ofensiva sobre Egipto no habían conseguido porque los australianos se habían atrincherado en Tobruk y porque habían fallado las líneas de suministro. Rommel avanzó hasta el Alamein, a mucha velocidad, por cierto, a solo 100 kilómetros de Alejandría. De allí ya no podrían pasar. Los británicos sabrían que si continuaba hasta Alejandría y se apoderaba de ella y de su puerto, pues sería casi como regalarles Egipto. Luego atravesarían el delta y tomarían el canal de Suez y partida acabada. Auchinleck fijó la línea en el Alamein, un lugar idóneo porque allí se estrechaba, pues se estrecha porque la geografía no ha cambiado desde entonces, se estrecha la franja costera. Tendría que repartir las unidades del 8º ejército entre la línea de costa y los escarpes de una depresión, la depresión de Katara, que está por debajo del nivel del mar y que está aproximadamente a unos 30-35 kilómetros de la costa del Mediterráneo. Rommel lo que hizo fue detenerse para replantearse la ofensiva. Sabía que se había complicado y que los británicos no parecían dispuestos a seguir corriendo, que lo siguiente ya sería Alejandría y que él tendría que combatir ahí, que no le quedaría más remedio. Tenía que romper las líneas británicas y continuar hasta Alejandría si es que podía, pero tenía de nuevo dos problemas. El primero es que los británicos habían cambiado los códigos y ya no tenía acceso a información confidencial británica, algo que había hecho con lo que había contado hasta ese momento. Luego, esto le daba muchas ventajas, sabía dónde se encontraba cada unidad, cuántos hombres la componían, qué tipo de armamento empleaba, cuál era el estado de sus suministros, si la moral de la tropa era alta o baja, cuántos hombres habían perdido, una información importantísima. Pero este era el primero. El segundo era que sus líneas de abastecimiento estaban ya muy alargadas y le faltaba un poco de todo. Le faltaba munición y sobre todo le faltaba combustible.
Él pedía sin cesar más combustible, más refuerzos, más municiones, pero en aquel momento la invasión de Rusia era ya el principal teatro de operaciones y estaba consumiendo, estamos hablando de 1942, y estaba consumiendo casi todos los recursos del ejército alemán y diría que casi de la propia Alemania. Auchinleck consiguió detener el avance de Rommel en el Alamein, una primera batalla, pero no había conseguido el otro objetivo, que era conseguir que los alemanes se replegasen, es decir, devolverles a Libia. Eso condujo a Churchill a replantearse de nuevo el problema de Egipto. De hecho, el propio Churchill viajó en persona. Hay unas imágenes que se le ve con un salakot, saludando allá a las autoridades locales, y al propio Auchinleck. Bien, sustituyó a Wavell a Auchinleck, por el general Harold. A Wavell le había sustituido mucho antes por el general Harold Alexander, que venía de luchar contra los japoneses en Birmania. Alexander escogió al teniente general William Gott como comandante del 8º ejército, pero Gott murió cuando su avión fue derribado por un caza alemán cuando se dirigía al Cairo. Alexander no le quedó más remedio que reemplazarle y le reemplazó por el teniente general Bernard Montgomery. Este era otro veterano de la Primera Guerra Mundial, cuyo papel en la batalla del Alamein, la primera de las batallas del Alamein, estabilizando las líneas, había sido clave para la victoria. Esto Alexander se lo quiso recompensar y lo puso a llevar sobre el campo el 8º ejército. Pero Rommel no se había retirado, Rommel seguía allí. A finales de julio hizo un segundo intento de romper las defensas aliadas en el Alamein, pero de nuevo sin éxito. La guerra, en definitiva, se había vuelto a detener y había que ponerla en marcha. Rommel no podía porque no le llegaban suficientes refuerzos ni combustible. Así que tras 3 meses preparándose a fondo, el 8º ejército lanzó una gran ofensiva a finales de octubre. Rommel tuvo que abandonar la posición y retroceder, no podía hacer otra cosa. Esta vez los británicos ya no se detendrían hasta Trípoli, es decir, hasta la capital de la Libia italiana. A mediados de enero ya estaban allí, obligando a alemanes e italianos a retirarse hacia Túnez. En febrero del 43, el 8º ejército se enfrentaba al ejército italo-alemán cerca de la línea Maret, que estaba ya en Túnez, un sistema de fortificaciones francesas que habían construido en los años 30, pues del estilo de la línea Maginot, no tan sofisticado, claro está, que se había levantado, como digo, en los años 30 para proteger a Túnez de un hipotético ataque italiano desde Libia. No las tenían todas consigo los franceses y decidieron hacer esta línea de fortificaciones. Pues bien, al final es curioso, y las vueltas que da la vida y las cosas que traen las guerras, quienes ocuparon esas fortificaciones fueron los italianos, es decir, los mismos contra quien se habían hecho esas fortificaciones para defenderse de los aliados de los franceses. Se invirtió completamente la cosa. El 19 de marzo el 8º ejército lanzó su ataque final sobre la línea Maret, obligando a las fuerzas del eje a replegarse mucho más al norte. El eje, como os decía antes, es decir, Alemania e Italia, no había dejado enemigos a la espalda cuando los italianos emprendieron su primera ofensiva sobre Egipto. Esto fue en el verano de 1940, recordemos, entre agosto y septiembre. Concretamente el 8 de septiembre fue el día que empezó la invasión de Egipto. Una invasión fallida porque no pasaron de Sidi Barrani. Bien, pues esto había empezado, ya digo, en verano de 1940 y el mapa era muy distinto. En el año 43 había cambiado por completo. En noviembre del 42, el alto mando aliado había puesto en marcha la Operación Antorcha, la Operación Torch, una gran operación de desembarco en la Argelia francesa y el protectorado francés de Marruecos. Esto embolsaba a las tropas del eje, que quedaban completamente aisladas en Túnez, con los británicos atacándoles desde el sur, desde la antigua Libia italiana, y los estadounidenses desde el oeste, desde la Argelia francesa liberada. La Operación Torch además tenía otro elemento, y es que metía a Estados Unidos de lleno en la guerra en el hemisferio oriental, es decir, en el viejo continente. Servía además para tranquilizar a Stalin, que llevaba bastante tiempo, pidiendo que sus aliados occidentales atacasen a los alemanes en el oeste, para aliviar la presión en Rusia. La Operación Torch no solo arrebató el norte de África a la Francia de Vichy, sino que consiguió que el eje tuviese que atender un teatro que ya estaba perdido, donde no había nada que ganar, pero al que tenían que seguir reforzando con hombres, con armamento, con combustible. Bueno, un ejemplo, aproximadamente
Y esto sirva para que nos hagamos una idea de la cantidad de recursos que les hicieron, que Túnez concretamente les hizo distraer a los alemanes. Aproximadamente la mitad de los aviones de transporte Junkers 52 que necesitaba de manera imperiosa el general von Paulus en Stalingrado para mantener armado y alimentado al Sexto Ejército se destinaron a sostener la posición en Túnez. Los alemanes, al final, pues ya se sabe, quien mucho abarca, poco aprieta, terminarían perdiendo tanto Túnez como Stalingrado. Pero la operación Torch no fue fácil de poner en marcha, o no tan fácil como a veces se piensa. Llegaron allí, desembarcaron y todos estaban de acuerdo y todo tan normal. No. Los altos mandos estadounidenses se opusieron desde el principio a los desembarcos en el noroeste de África. El general George Marshall, que era el jefe del Alto Estado Mayor, que no era un cualquiera, el almirante Ernest King también, se negaron a aprobar el plan. Les parecía una mala estrategia. Marshall y otros generales abogaban por desembarcar en el norte de Europa, no en el norte de África. Pero eso a los británicos no les convencía, no les parecía que tuviese visos esa operación de funcionar. Winston Churchill quería que se desembarcase en el norte de África. Se le presentó un problema así a Franklin Delano Roosevelt y es que tenía que decidirse entre lo que le recomendaba Marshall, que era, como os decía, su jefe de Estado Mayor, y lo que le pedía su aliado británico, Winston Churchill. Bien, al final Roosevelt se decantó por la opción británica. Dio prioridad al norte de África por encima de cualquier otra cosa y solicitó a Marshall que se llevase a cabo lo antes posible. Los desembarcos comenzaron el 8 de noviembre y finalizaron el día 16 de ese mismo mes. Su objetivo era encontrarse con alemanes e italianos y derrotarles en Túnez y eliminar ya ese foco de resistencia del eje. Pensaban, eso sí, que los militares franceses les recibirían con los brazos abiertos, que cuando viesen aproximarse los barcos estadounidenses o británicos a la costa, pues dirían, aquí vienen nuestros liberadores. Pero es que no fue así. Había un montón de unidades francesas leales al gobierno de Vichy que opusieron muchísima resistencia a los aliados, tanto en Orán como en Marruecos, pero no en Argel. En Argel no hubo resistencia. Allí hubo un golpe de estado de la resistencia francesa el día 8 de noviembre que consiguió neutralizar al 19º Cuerpo francés, poco antes del desembarco. Lo que hicieron fue los golpistas, lo que hicieron fue encarcelar a los oficiales y la ciudad quedó completamente libre para el desembarco. Vamos, que Argel fue tomada el primer día, junto con todo el ejército francés acantonado ahí. Tras varios días de conversaciones, los generales Mark Clark y Dwight Eisenhower obligaron al almirante leal a Vichy, que se llamaba François Darlan, y al general Alphonse Juin a ordenar el cese de la resistencia armada de sus tropas en Orán y en Marruecos. Le vinieron a decir que no tenía sentido resistirse, que el eje estaba ya prácticamente perdido y que de una forma u otra iban a terminar desembarcando en Europa, que todo lo más que podían hacer era retrasar lo inevitable. Y parece ser que Darlan pues terminó persuadido de que era así. Bueno, eso y que le prometieron convertirle en jefe de la administración francesa, bajo control aliado. Pero eso sí, no pudieron llegar a llevar a efecto su promesa, no por nada, sino porque un patriota de Vichy, un tipo llamado Ferdinand Bonnier de la Chapelle, le asesinó el día de Nochebuena de 1942, es decir, poco después de que desembarcasen los aliados en el norte de África. Bien, pues tras la toma de toda la Argelia francesa, el ejército francés, que había sido leal a Vichy hasta ese momento, se unió a los aliados. La prioridad en aquel momento era sacar a italianos y alemanes de Túnez. Solo después de eso podrían saltar sobre Europa y atacar al eje desde el sur, abriendo el segundo frente que pedían los soviéticos. En noviembre, tan pronto como los aliados se habían hecho ya con el control de Argelia, alemanes e italianos empezaron a acumular tropas en Túnez para llenar el vacío dejado por las tropas de Vichy, que se habían retirado hacia Argelia. En la segunda mitad del mes se puso en marcha la campaña aliada de Túnez, pero solo con una división, eso sí. A principios de diciembre, el primer ejército británico, bajo el mando del teniente general Kenneth Anderson, se encontraba ya en suelo tunecino dispuesto a tomar la capital, y el resto de lo que había sido antes el protectorado francés. Pero en Berlín les vieron venir, gracias a informes muy detallados que les llegaban a través de la población local o de espías franceses que iban a un lado o a otro de la línea, o directamente de transmisiones de radio que interceptaban.
interceptaban. Una división alemana y 5 italianas que habían sido enviadas como de refresco desde Europa, y luego la lejanía de las bases aéreas aliadas desde la línea del frente dio al eje una clara superioridad aérea sobre el campo de batalla. Los aliados fueron detenidos en este primer intento y empujados hacia atrás, después de haber avanzado pues hasta quedarse muy cerca, unos 30 kilómetros de Túnez la capital. Llegó el invierno del 42, ambos bandos necesitaban reorganizarse, no había sido tan fácil como pensaban los aliados acabar con los últimos restos del Afrika Korps y del cuerpo expedicionario italiano en Libia. Bueno, en Libia, que ya no estaban en Libia, estaban en Túnez. Los aliados organizaron un ejército de nuevo cuño, compuesto por un cuerpo británico, uno estadounidense y otro francés. En la segunda quincena de febrero, en el este de Túnez, Rommel y el general von Arnim pasaron a la ofensiva, apuntándose a algunas victorias menores sobre los estadounidenses, que eran tropas sin experiencia en combate, acababan de llegar de Estados Unidos, claro, llegadas además, claro, desde el otro lado del mundo y que desconocían por completo el terreno. Pero Rommel no lo tenía fácil, estaba embolsado, de hecho. Al oeste, el 8º ejército británico que le había perseguido desde el Alamein, desde Egipto, y que se encontraba a las puertas de Túnez. No había posibilidad alguna de salir victorioso de ello, porque tenía en el este al nuevo ejército que se había formado, este que llevaba británicos, estadounidenses y franceses, que se había formado después de la toma de Argelia. No podía salir de aquella. En cuanto se cerrase la tenaza, el ejército del eje sería liquidado. El Mediterráneo, además, lo controlaba a su antojo la Royal Navy, que tenía una base en Malta, que es muy cercana a Túnez, y una base importante además. Malta había sido bombardeada desde el aire, primero por los italianos al principio de la guerra y luego ya por los alemanes, pero la isla no se rindió. Tras la ruptura de la línea Maret, que dejamos más arriba, en marzo del 43, el combinado italo-alemán colapsó. Rommel, eso sí, había sido ya llamado de vuelta a Alemania. ¿Por qué? Pues porque Hitler no quería perder a un general tan popular en una guerra en la que la derrota era segura. Era más conveniente que fuese otro general, que no tuviese tanto nombre, quien tuviese que rendirse. Le tocó a von Arnim, Hans-Jürgen von Arnim, pero esto, claro, no era una cosa que realmente esa derrota la podía haber firmado perfectamente Rommel porque no le quedaba más remedio. Vamos, que von Arnim tuvo que al final sacar la bandera blanca y entregar las armas. Eso sí, no se lo puso fácil. Antes de eso pensó que lo mejor era hacer perder tiempo a los aliados persiguiéndole por Túnez. Ganó un par de meses hasta mayo. El 12 de mayo fue capturado por una división india del 8º ejército británico. Al día siguiente, todas las fuerzas del eje se rindieron. Unos 275.000 hombres se rindieron, pasando a ser prisioneros de guerra entre alemanes e italianos. La guerra del norte de África había costado bastante cara al eje. A los alemanes le había costado unos 20.000 muertos. Otros 180.000 soldados cayeron en manos de los aliados en las sucesivas derrotas. Para Italia fue mucho más gravoso. El ejército italiano perdió más de 22.000 hombres y se rindieron aproximadamente unos 300.000. Luego, las pérdidas materiales fueron muy cuantiosas. 2.500 carros de combate, 8.000 aeronaves, 70.000 vehículos de transporte de todo tipo. La guerra en África fue durísima por las condiciones climáticas del lugar. Algunas batallas cruciales, como la primera del Alamein, por ejemplo, tuvieron lugar en pleno verano, en el mes de julio, a temperaturas que superaban de sobra los 45 grados y que dejaban exhaustos a los hombres y a las máquinas y a los equipos, pues en muy poco tiempo, según salían a combatir. Fue también esta del norte de África una guerra muy moderna, muy mecanizada, y en la que las comunicaciones inalámbricas tuvieron un papel fundamental. Las carreteras en aquella parte del mundo eran malas o directamente inexistentes y no había apenas tendido de telégrafo, por lo que los dos ejércitos confiaron en la radio mucho más que en otros frentes. Si las órdenes y los partes de guerra viajaban por el aire, tanto los aliados como el eje se afanaron en interceptar los mensajes, con gran éxito, por cierto, en los dos bandos. El eje consiguió interceptar las comunicaciones, por ejemplo, del coronel Bonner Fellers, el agregado militar estadounidense en Egipto. El general George Marshall le había encomendado a Fellers la tarea de proporcionar información detallada sobre la situación militar en África. Fellers lo que hizo fue, al principio de la campaña, dirigirse al cuartel general británico, explicarles que venía
venía de parte de Marshall y claro, eso, los británicos le dieron acceso a todo, accedió a documentos confidenciales y hasta visitó el frente en persona. Los alemanes le denominaban Die gute Quelle, es decir, la buena fuente, porque su información era de la máxima calidad. Transmitía sus informes a Washington utilizando el llamado Código Negro del Departamento de Estado. Pero en septiembre del 41, la inteligencia italiana consiguió hacerse con un libro de códigos que contenía el código negro. Lo que hicieron fue fotografiarlo y luego lo devolvieron a la Embajada de Estados Unidos en Roma. Los italianos compartían esa información con sus aliados alemanes. Entre enero y junio de 1942, los aliados estuvieron completamente vendidos porque Rommel lo sabía todo sobre ellos. Lo sabía por una tercera mano, por culpa de este estadounidense, este agregado militar que estaba enviando los informes codificados con este código negro, pero claro, no podían imaginar que habían sido unos espías italianos los que habían conseguido descifrar el código. Bien, eso permitió, entre otras cosas, que le permitió a Rommel avanzar hasta ponerse a solo 100 kilómetros de Alejandría. La inteligencia italiana también descifró señales de radio codificadas del tráfico aéreo británico, el que empleaban para transmitir órdenes a sus barcos, por ejemplo. Esto permitió que, aunque la superioridad de la Royal Navy era absoluta, los italianos pudieron mantener los envíos de refuerzos a Italia desde Italia durante casi toda la campaña. Todo a pesar de que la flota italiana había sido parcialmente destruida durante el bombardeo de Tarento en el año 40 y luego ya neutralizada en la batalla del Cabo Matapán en marzo del 41. Los alemanes hicieron también un uso muy intenso de la intercepción de señales. El Afrika Korps tenía incluso un servicio de inteligencia propio que monitorizaba las comunicaciones enemigas desde un batallón específico, el batallón 621, que estaba dedicado en exclusiva a eso, nada más. Contaba con unos vehículos diseñados al efecto. Eran unos blindados, con oruga y todo, equipados con una antena y un equipo de seguimiento en su interior. Lo que no llevaban era cañón, porque no les hacía falta. Este batallón iba en la retaguardia siguiendo el avance alemán. Descubrieron, gracias a estas unidades, que los británicos eran muy confiados, mucho más de lo que se imaginaban, que a menudo emitían señales sin cifrar, lo que permitió a Rommel anticiparse más de una vez al movimiento de los británicos. En la batalla de Gachala, en mayo del 42, que os comentaba antes, las tropas de Auchinleck capturaron una de estas unidades móviles del batallón 621 y se percataron del problema. Vieron que les estaban escuchando todo lo que decían. El ejército británico creó entonces un procedimiento de señales mejorado. Introdujeron códigos radiotelefónicos, impusieron el silencio de radio en ciertas situaciones y empezaron a emitir señales falsas para engañar a los alemanes. En el bando aliado, que había sido víctima de la habilidad de italianos y alemanes para interceptar y descifrar sus señales, se lo empezaron a tomar en serio. Vieron que esta era una nueva forma de hacer la guerra francamente peligrosa, si se hacía bien. Por lo menos peligrosa para el enemigo. En 1941, los aliados consiguieron descifrar la máquina de códigos Enigma, que el ejército alemán empleaba para enviar instrucciones a sus unidades, especialmente a sus submarinos que estaban machacando el tráfico mercante en el Atlántico. Weivel, por ejemplo, tuvo acceso a información confidencial alemana que les llegaba desde Londres. Le informaron, por ejemplo, que Rommel no atacaría, como os decía antes, que tenía órdenes de ponerse a la defensiva. Bien, eso persuadió a Weivel de mantener la posición y despreocuparse. Bueno, se despreocupó tanto que sus unidades blindadas las envió de vuelta al delta del Nilo. Pero Rommel atacó y lo hizo sin informar previamente ni a Berlín ni a sus aliados italianos, porque no se terminaba de fiar de ellos. Se lo dijo en el último momento. Bien, esto explica que a los aliados les pillase tan de sorpresa la ofensiva de Rommel en enero del 42. Lo que sí permitió la capacidad de descifrar Enigma fue interrumpir seriamente el tráfico entre Italia y el norte de África. La Royal Navy estaba avisada de cualquier convoy que saliese de Italia con rumbo a Túnez o a Libia. Fue toda una guerra en las ondas, como vemos, porque los italianos a su vez interceptaban las señales británicas y actuaban en consecuencia. Al final el ejército italo-alemán pudo combatir hasta el último momento en África, a pesar de perder bastantes barcos con suministros. La victoria aliada en la campaña del norte de África fue de una importancia capital, porque aparte de debilitar seriamente al ejército alemán, en un momento clave como fue el comienzo de la Operación Barbarroja, liquidó al italiano y dejó expedito el acceso de los aliados al continente europeo desde el sur. Los desembarcos en Sicilia se llevaron a cabo poco después.
Nada, 2 meses después de la rendición italo-alemana, en julio del 43, es cuando saltaron sobre Sicilia. La guerra en África había durado 3 años, desde el verano del 40 al del 43. Había sido larga y extraordinariamente móvil, a lo largo de miles de kilómetros de costa entre Túnez y Alejandría. Se la conoce como la guerra sin odio. Seguramente muchos lo habréis oído en alguna ocasión. Es decir, una guerra pura entre militares profesionales y hasta caballerosos que dejó a un lado las matanzas de la población civil y la devastación que se vio, por ejemplo, en el continente europeo o en el teatro del Pacífico. En comparación con el frente del Este, con el frente ruso, la verdad es que fue efectivamente una guerra muy poco sangrienta, la del norte de África, en parte porque la zona estaba poco poblada, y lo que se despachaba no era tanto un control efectivo del territorio como el estrangulamiento de las rutas marítimas británicas en el canal de Suez. Bueno, en origen lo que había dado lugar a esto no era tanto eso como el hecho de que Mussolini quería reconstruir, como os contaba al principio, su imperio romano. Luego ya vieron que realmente lo que importaba no era tanto conquistar Sudán para unir Libia con Abisinia, que por cierto los italianos perdieron rápidamente, sino controlar el canal de Suez. Es decir, que era una cuestión más táctica que otra cosa. Los dos principales generales, Rommel del lado alemán y Montgomery del británico, actuaron esencialmente como militares, ambos muy diestros. Se respetaban mutuamente y eran muy carismáticos, con sus hombres y con la prensa. A Rommel le pusieron como apodo el zorro del desierto. A Montgomery sus hombres le llamaban Monty, porque es un apelativo cariñoso y además era de baja estatura este hombre. Ambos eran muy audaces y tremendamente intuitivos. También sabían que un general es respetado cuando está en el frente, y no cómodamente en la retaguardia a cientos de kilómetros de donde se están librando los combates. Tanto Rommel como Montgomery se dejaban ver mucho en el frente. Trataban de que todos sus hombres supiesen que estaban ellos ahí, presentes, que podían aparecer en cualquier momento, que en el caso de que hiciese falta correr, corrían, que si había que estar cuando sonaban las bombas, estaban allí, tapándose los oídos cuando sonaban las bombas. Se tenían los dos además en muy alta estima. En cierta medida, Rommel y Montgomery se tenían por guerreros de otros tiempos. Poco como Alejandro Magno, que veíamos estas últimas semanas. Quizá por eso la guerra en el norte de África fue su guerra, la guerra suya personal. Obedecían al alto mando cuando lo creían necesario, pero también iban a lo suyo, si pensaban que el alto mando se equivocaba. Rommel, por ejemplo, desafió las órdenes directas de Hitler, de mantenerse a la espera en Trípoli, y pasó al ataque. De haber perdido, seguramente le habrían montado un consejo de guerra en Berlín, pero como consiguió llegar hasta las cercanías, las inmediaciones a 100 kilómetros de Alejandría, lo que eso propulsó su fama en Alemania, que estaba ya muy necesitada, Alemania, de personajes guerreros gloriosos a partir del 42. De hecho, Goebbels, tan pronto como en el 41, ya se había fijado en Rommel. Veía que a la gente, al alemán medio, le gustaba mucho y le parecía un militar muy noble, casi de estos militares prusianos de tiempo desde Federico el Grande. Así que empezaron a sacarle en todas partes. Era un tipo que tenía victorias contundentes que la propaganda oficial podía vender fácilmente. Era un general incómodo. Rommel se discutía con sus superiores, pero se lo consentían por ser él quien era. Montgomery, por su parte, era famoso por su falta de tacto y su incapacidad absoluta para ser diplomático. A ambos les encantaba promocionarse y posar para los fotógrafos. Quizá por eso nos han llegado tantas fotos suyas. En el momento en que veían una cámara cerca, automáticamente posaban. A Rommel solía salir impecablemente vestido, con su gorra de plato y sus gafas para protegerse del polvo del desierto, y a Montgomery siempre vestido de campaña, con una boina negra, con la insignia del Regimiento Real de Tanques. Habría que preguntarse si Rommel y Montgomery se odiaron. Seguramente no. Es más, probablemente profesasen cierta admiración el uno hacia el otro. Luego otra pregunta más. ¿Fue la del norte de África una guerra sin odio? Pues no lo fue. Todas las guerras incorporan odio. Sin odio no es posible hacer una guerra. Lo que hubo en el norte de África fue menos odio que en Europa. Especialmente en la Europa Oriental, donde todas las salvajadas que uno se puede imaginar tuvieron lugar. Pero sí, por supuesto, que hubo maltratos a los prisioneros y vejaciones a la población civil, especialmente por parte de los alemanes, que, imbuidos por las doctrinas raciales del Tercer Reich, consideraban a la población local, formada por árabes, bereberes, judíos en muchos casos, los consideraban algo parecido, infrahumanos. Con los judíos, los alemanes fueron, como en otras partes de Europa o allá donde estuvieron ellos, fueron implacables, los judíos que se encontraban en el norte de África. Lo peor de la Segunda Guerra Mundial
En una palabra, también llegó al norte de África, no nos engañemos, pero en mucha menor medida que en Polonia o que en Ucrania. Quizá por eso se ha ganado el calificativo de la guerra sin odio, que es lo que da título a este capítulo de la contrahistoria. En fin, ya se sabe que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Espero que os haya gustado este capítulo sobre la larguísima campaña en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un frente auxiliar, pero de gran importancia. También uno de los que más tinta han hecho correr porque batallas como las dos del Alamein o sitios como el de Tobruk pasaron pronto al imaginario popular. Pues lo tenían todo. Tenían guerreros míticos en un escenario exótico, la guerra en estado puro, rápida, letal y sin piedad. En fin, de ahí que sea esta del norte de África una de las partes de la Segunda Guerra Mundial más estudiadas. Bien, vamos ahora con el contrasello y las cuestiones históricas que nos traen los contraescuchas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Mariano, que ha escuchado la contrahistoria sobre los minoicos y quiere añadir dos datos importantes sobre Creta. He escuchado tu programa sobre la isla de Creta y quería añadir dos cosas a todo lo que has explicado. La primera es que una de las leyendas griegas dice que Zeus fue ocultado por su madre Rea para evitar ser devorado por su padre Cronos en la isla de Creta. En concreto hay una cueva que se puede visitar y es uno de los atractivos turísticos de la isla. La segunda cosa que quería puntualizar es que el Greco, una de las grandes figuras de la cultura española, nació precisamente en Candia, en la capital de Creta. Un saludo y enhorabuena por el programa. Efectivamente, hay una cueva en el monte Ida, que está en el interior de Creta, bueno, es la montaña más alta de la isla de Creta, que según la mitología griega fue donde Rea escondió a Zeus cuando era niño, para que su padre Cronos no le devorase. Es una cueva de grandes dimensiones, llena de estalactitas, que se puede visitar, está abierta al público. Los turoperadores la incluyen en sus excursiones, aunque eso sí, si vais no esperéis ver allí un templo o un santuario griego, ¿eh? Es una cueva similar a estas que hay en Mallorca, las cuevas del Drac, algo muy vistoso y que hace las delicias de los aficionados a la geología. Respecto al Greco en España, el pintor, vamos, se le puso ese sobrenombre pues porque venía de Grecia, nada más, concretamente de Creta, como bien nos cuenta Mariano. Su nombre de pila era Doménicos Theotokopoulos y nació en Candia, que es actualmente la ciudad de Heraclión, como os contaba en aquella contrahistoria, que en aquel entonces, es decir, a mediados del siglo XVI, estaba controlada por los venecianos. Decidió a los 20 y tantos años trasladarse a Venecia, donde aprendió de Tiziano. Él ya era pintor, tiene una etapa cretense. El Greco allí pintaba, pues claro, iconos y estas cosas propias de los ortodoxos. Pero en Venecia pues refinó su técnica junto a Tiziano, de ahí pasó a Roma y luego ya viajó a España, atraído por la obra del Escorial, que estaba demandando artistas de toda Europa, especialmente de Italia. Se estableció en Toledo y de ahí ya no saldría, hasta su muerte, porque le llegaban continuamente encargos. Bien, continuamos con Carlos, que quiere una contrahistoria sobre la República de Weimar. Hola Fernando y todos los oyentes. Creo que sería muy interesante que hicieras una contrahistoria, no sé si es el momento y el lugar ahora para decirlo, pero sería muy interesante que hicieras una contrahistoria sobre la República de Weimar y cómo fue la Alemania de entreguerras, para poder ver en contexto cómo un país tan desarrollado acabó en una locura como fue el nazismo. Me parece una parte de la historia muy interesante. Venga, enhorabuena por el programa y buenas noches. Pues sí, Carlos, es una contrahistoria que tengo pensada desde hace ya un tiempo. Vamos, que la tengo anotada. Sobre todo desde que hice aquella sobre el Segundo Imperio Alemán hace unos meses, que la siguiente fase de la historia de Alemania pues fue la República de Weimar, claro. Sí, que viene seguido. Luego ya vendrá el Tercer Reich, que tendrá su contrahistoria en su momento. En cuanto a lo que comentas de cómo un país tan desarrollado y culto como la Alemania del año 1920 pudo desembocar en la locura del nazismo, bien, recuerda que fue una locura muy sofisticada. Lo raro es que algo así hubiese venido de un país atrasado. Si combinas ideas malas, como eran las del nacionalsocialismo alemán, con desarrollo industrial,
disciplina, cultura refinada y el entorno internacional ideológico adecuado, pues tienes el Tercer Reich, es decir, un cóctel que se dio en los años 30 del siglo pasado. Si lo agitas te sale algo parecido al régimen de Hitler. Bueno, Hitler y todo lo que le rodeó es fruto de su época y de un país muy concreto, como la Alemania de aquellos años, que estaba muy poblada, que tenía un gran potencial, pero que había agarrado dos virus letales, el del nacionalismo y el del socialismo, que combinados dieron lugar a aquel régimen tan odioso. Bien, vamos ahora con José, que ha escuchado la contrahistoria esta que hice hace ya tiempo sobre la prehistoria del cine y me recuerda que no cité el bioscopio de los hermanos Skladanovsky. Hola Fernando, acabo de escuchar tu contrahistoria sobre la prehistoria del cine y me ha sorprendido bastante que no hayas mencionado el bioscopio de los hermanos Max y Emil Skladanovsky, que era un invento que, al igual que el cinematógrafo, también conseguía grabar y proyectar imágenes en movimiento. Y ellos hicieron una proyección antes que la de los hermanos franceses. Ellos proyectaron el 1 de noviembre del mismo año, de 1895, en el Teatro Wintergarten de Berlín. Y esta proyección está considerada como la primera exhibición pública y de pago de la historia del cine. ¿Qué tienes que decirnos sobre ellos? El bioscopio de los hermanos Skladanovsky fue uno de los muchos inventos que en la década de 1880 y 1890 querían poner imágenes en movimiento. De algunos de ellos hablé ya en aquella contrahistoria. Algunos, como el electrotaquiscopio, también inventado en Alemania unos años, o el kinetoscopio de Edison, no tuvieron recorrido. Bueno, eso es lo que le pasó al bioscopio. Estaba formado por dos bobinas y una película de 54 milímetros que no tenía perforaciones, por lo que daba muchos problemas al transporte de la película. Eso daba dos problemas fundamentales. Uno era que durante la grabación a menudo saltaba la película, claro, y el otro que limitaba mucho su duración. Bueno, por esa razón no tuvo continuidad y fueron otros hermanos, no los Skladanovsky, sino los Lumière, que eran franceses, quienes consiguieron con su cinematógrafo crear una máquina viable que, bueno, pues que se pudo ir perfeccionando hasta el momento presente. El cinematógrafo es el padre del cine, en una palabra. El resto de máquinas son, no sé cómo llamarlos, sus abuelos o bisabuelos o tíos abuelos, pero el cine actual proviene directamente de esa máquina inventada por los hermanos Lumière. Bien, pues con esto ya, queridos amigos, terminamos la contrahistoria de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Yo, entre tanto, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.